Hola, profesor Germán. Reciba un cordial saludo de mi parte. Me presento, mi nombre es Juan Daniel Martínez Quimbayo. Actualmente soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios y estoy en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Hoy quiero presentar la actividad número 6, que consiste en los dos dispositivos que su merced nos dejó en clase. El primer dispositivo, que es Mr. Taylor, del autor Augusto Monterroso, y el segundo dispositivo, que es Solo vine a hablar por teléfono, del grandísimo autor Gabriel García Márquez. Bueno, para empezar, quiero hablar sobre el primer autor del cuento Mr. Taylor. ¿Quién fue Augusto Monterroso? Augusto Monterroso fue un gran escritor. Él nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras, y fallece el 7 de febrero del 2003 en la Ciudad de México. Bueno, Monterroso fue conocido por sus grandes obras. Una de sus obras grandes fue El Concierto y El Eclipse, que fue publicada en 1952. Pero el máximo logro de Monterroso es haber ganado el premio Javier Villaurrutia en 1975 por su gran obra Movimiento Perpetuo. Bueno, Monterroso tuvo una carrera brillante. Fue una persona que escribía breve y concisa, y fue uno de los mejores escritores del siglo XX. Bueno, ahora quiero empezar hablando sobre el cuento Mr. Taylor, de este gran autor. Este cuento hace crítica a la mentalidad colonialista y al imperialismo de Occidente. Esta historia comienza en 1937, cuando un joven aventurero, con ese espíritu aventurero llamado Mr. Percy Taylor, sale en búsqueda de una aventura. Él sale de Boston, Massachusetts, y es localizado en 1944 en la selva amazónica. Todo el mundo lo conocía por su gran porte, sus ojos azules y su aspecto gringomón. Y a pesar de que era pobre y no tenía ni un centavo en su bolsillo, él era respetado por los ministros del pueblo, porque no querían tener conflictos con su país, llegar a tener un conflicto al futuro con su país. Entonces, un día Mr. Percy Taylor decide entrarse a la selva amazónica en busca de alimento. Y de un momento a otro iba caminando, pero lo estaban mirando dos ojos. Pero él no le puso mucha atención a eso. Y de un momento a otro siguió caminando como si nada hubiera pasado. Y le sale un indígena. Y le dice: money, buy money. O sea, que le vendiera, que él estaba vendiendo una cabeza de un indígena. Pero él era tan precario y malo el inglés del indígena, de la persona que le estaba vendiendo la cabeza, que Mr. Taylor lo entendió. Pero de un momento a otro, quien estaba vendiendo la cabeza a Mr. Taylor le dio mucha pena y se la regaló. Él la tomó y, bueno, Mr. Taylor recibe la cabeza, se la lleva. Y bueno, ahí comienza a procesar la información, a tener recuerdos, y se recuerda de su tío. Él se llama Mr. Ralston. ¿Quién es Mr. Ralston? Él es el tío de Mr. Taylor, de Mr. Percy Taylor, y él es un apasionado por la historia, la literatura hispanoamericana. Entonces lo que hace Mr. Taylor es enviarle la cabeza a su tío Mr. Ralston desde el Amazonas hasta donde vive Mr. Ralston, y a él le llega, bueno, ya estando allá en su casa, le llega un empresario importante. Él le llega y él la toma de una buena manera. Entonces lo que hace Mr. Ralston es ponerla en su vitrina, y causa tanta
curiosidad eso, las cabezas, que él decide venderlas, y eso coge un índice muy rápido, la gente les gusta, comienza a cada persona a llevarse una cabeza. Tan importante es que se vuelve esa venta que cada persona en su casa debe tener una cabeza de indígena para decorar su casa. Entonces, lo que comenzó como un gesto de generosidad de Mr. Taylor hacia su tío se volvió un negocio muy lucrativo. Entonces, lo que pasa es que el tío le dice a Mr. Taylor por medio que necesita más cabezas, porque a la gente que está llegando ya las está comprando y les está gustando. Entonces, que lo que hace Mr. Taylor ve que es un negocio muy lucrativo, muy importante y que está dejando dinero. Entonces comienza a cortar la cabeza a los indígenas del pueblo y comienza cada vez a mandarle a su tío Mr. Ralston, y ese negocio va pero volando. Eso no lo para nadie, un negocio de esos, pero como sabemos todos, nada dura para siempre. Tiempo se ve muy reducido el negocio, ya no van quedando cabezas y todo, y entonces comienza el negocio a caer en pique. Entonces su tío Mr. Ralston, que es un hombre de negocios, un hombre de dinero, un empresario, comienza a asustarse porque no le están llegando las cabezas que él necesita, y hay mucha demanda. Entonces, al final del cuento, comienza el negocio, a pesar de tener tanta demanda y las acciones altas, comienza a verse un altibajo en el negocio, porque ya en el pueblo donde Mr. Taylor saca las cabezas ya no quedan personas, quedan mínimo 1, 2, 3 personas por ahí caminando, señoras, viejitos con sus libros en los brazos. Entonces ya se acaba el negocio, y al finalizar, Mr. Ralston, el tío de Mr. Percy Taylor, recibe una entrega, una caja desde el Amazonas, y en esa caja está Mr. Percy Taylor, su sobrino, con una sonrisa muy fingida, donde dice perdón. Y claro, al ver esto, Mr. Ralston se llena de locura y no se pega un tiro para no hacer ruido, llenarse de terror, y se suicida. Y ese es el fin de esta la reseña del cuento de Mr. Taylor. Bueno, ahora quiero hacer una conclusión o mi punto de vista sobre este cuento. Este cuento me despierta mucha curiosidad porque podemos ver que un ambiente de terror, un ambiente muy horrorífico, porque estamos hablando de cabezas humanas. Pero vamos a ver qué reseña nos da el cuento. Yo creo que, viéndolo como positivamente, vemos que un negocio, nunca es tarde para tener un negocio, que un negocio puede crecer de cualquier manera, nace de la nada. ¿Quién iba a pensar que vender cabezas iba a ser tan lucrativo? Otro punto de vista puede ser que la avaricia nunca va a tener límite. El humano, por ende, siempre va a querer más y más y más. El humano nunca está contento con nada. En este caso, el claro ejemplo está el tío de Mr. Ralston. Quería cabezas y cabezas, pero de la avaricia que tenía. Y otro claro punto de vista, podemos ver que Mr. Ralston, un gringo, nos quitamos como esa estigmatización de decir que todos los ricos son todos los gringos, el extranjero rico. No, también hay gente que es como, puede ser una gente del común, que porque el hecho de que venga a otro país no significa que tenga mucho dinero. Pero vemos el respeto que tiene Estados Unidos como país, porque a pesar de eso, en el cuento nos dice que el ministro le tiene un aprecio un respeto muy a Mr. Taylor, porque él no quiere tener problemas con su país. Entonces ahí claramente vemos el ejemplo y el poderío que tiene Estados Unidos en el mundo. Y otro punto de vista, yo creía también que no podemos confiar en todas las personas. Muchas veces nosotros somos muy confiados y confiamos demasiado, y no debe ser así, porque
las personas de pronto confiaron en Mr. Taylor y no les pagó de otra manera, cortando la cabeza, haciendo desastres en el pueblo. Entonces yo creería que hay que tener un punto de confianza. Pero en sí este cuento es muy bueno, muy ambicioso y es muy disfruta uno leyéndolo. Así que mi punto de vista es un buen cuento, es muy buen cuento. Bueno, ahora sí comenzando con la siguiente, con el otro discurso, voy a hablar sobre Solo vine a hablar por teléfono, del grandísimo autor Gabriel García Márquez. Bueno, este autor nace en el pueblo de Aracataca, Magdalena, colombiano. Nace el 6 de marzo de 1927 y lastimosamente fallece el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México. Bueno, ¿quién fue? Vamos a hablar del autor Gabriel García Márquez. ¿Quién fue Gabriel García Márquez? Gabriel García Márquez fue un escritor, periodista colombiano, reconocido por sus novelas, discursos sobre sus narrativas de no ficción, reportajes y críticas cinematográficas y sus memorias. Bueno, ¿qué hace especial a Gabriel García Márquez? A Gabriel García Márquez lo que hace especial es que fue un grandísimo escritor, siempre resaltando sobre los demás y que él recibió el Premio Nobel de Literatura, que este es el Premio Nobel y hace distinción, este premio hace distinción al mejor escritor del mundo en letras. Este premio solo se le otorga al mejor escritor, al mejor postor en el mundo de la literatura, y el Premio Nobel fue entregado a él. El primer cuento que él escribe se llama La hojarasca y se publica en 1955. Ese fue el primer cuento, pero el mejor cuento que él pudo haber escrito fue 100 años de soledad. Es un cuento muy bueno y ambicioso y muy rico para leer. 100 años de soledad fue una obra magistral, fue magistral. Y esto es lo que este puede ser uno de los mejores cuentos del siglo XX. Entonces es lo que hace especial a Gabriel García Márquez, que él tenía como esa magia para escribir ese pensamiento, esa imaginación, y eso es lo que lo hace especial. Bueno, ahora sí, ya dando una reseña breve sobre el gran Gabriel García Márquez, vamos a hablar sobre el segundo dispositivo, que es Solo vine a hablar por teléfono. Bueno, este cuento fue publicado en 1974, lo publica Gabriel García Márquez, y ahora quiero dar una breve reseña sobre este cuento, un pequeño resumen. Bueno, este cuento inicia cuando una mujer va tranquila en su automóvil, pero de un momento a otro se le avería. Está cayendo mucha agua, el celular no tiene señal porque como que ya que el carro se avería en un lugar donde no hay señal, un lugar muy, ¿cómo decirlo? Un lugar muy... Ella queda en un lugar como muy apartado, no hay señal, entonces ella comienza a desesperarse. Y de un momento a otro ella decide parar, pero nadie para, solamente para un bus. Y ella confiada le dice al conductor que solamente necesita hablar por teléfono porque el marido de ella él es un mago y tiene un show. Entonces para decirle que de pronto puede que llegue tarde, no llegue a las 7. Entonces el conductor le dice a ella que sí, claro, por supuesto. Entonces en camino ya en el bus, llegan a un lugar, pero antes de eso quiero decirle que en el bus habían mujeres con manta blanca. Entonces la señora que va acompañando al conductor le dice a María que se ponga esta sábana para que no le dé frío.
o le dio un resfriado. Cuando María recibe, ya queda un momento dormida y entonces el bus llega a su destino y para. Entonces ella no sabía que el bus se dirigía a un manicomio, un centro psiquiátrico donde manejan personas con demencia mental. Entonces ahí llega ella y el único que sabe que ella solo vino a buscar un teléfono es el conductor y la señora y la acompañante del conductor, pero ellos se van. Entonces ella entra rápido y dice que le dice a las guardias que ella solamente viene a hablar por teléfono. Pero entonces claro, los guardias tanto que tratan con locos, con dementes, entonces ya no le dicen y la hacen pasar por loca. Entonces ella comienza a desesperarse y dice que no, que solo vino a hablar por teléfono. Y bueno, entonces pasan los días y no le creen, dicen que ella está loca, que está loca. Y mientras pasan los días, el marido, Saturno, el mago, comienza a hacerse la idea en la cabeza de que ella lo abandonó, porque en dado caso ya lo había abandonado a él, entonces él quedó como con esa cosita en la mente de decir no, me abandonó, se fue y me abandonó otra vez, porque si lo abandonaba no era la primera. Pero bueno, entonces ahí es donde comienza a hacerse la idea que no, que María lo había abandonado y comienzan a buscar. Entonces él comienza como a volverse loco también, porque podemos decir que es un trastorno, demencia también, eso es un celópata, una persona, celopatía. Entonces comienza a hacer la idea y comienza a llamar a todos los números, contactos, amigos, y le dicen que no, que se le burlaban a él, porque ellos también le decían que no, que se lo abandonó, pero no sabían que María estaba en el manicomio. Entonces un día de esos encuentran el carro de María, la policía, y la policía llega hasta la casa de Saturno y le dice que dónde está María, que porque encontraron el auto. Entonces él le dice que no, pues que la busquen, que no sabe dónde está, pensando él que María lo había dejado. Mientras María estaba en el manicomio, había un guardia, las guardias eran malas guardias con las personas del manicomio, y había una que se llamaba Herculina, y ella era una mujer grande, robusta, con antecedentes por maltrato al personal. Entonces ella como que a Herculina le gusta a María, y la primera vez que Herculina se dice a María, entonces María se niega, entonces ella le dice que no, que como sea ella va a ser de ella, que Herculina le dice a María, usted va a ser mía como sea. Entonces ya con el pasar del tiempo, ya María comienza como a desesperarse más de ese encierro. Entonces ella decide decir a Herculina que ella esté, pero siempre y cuando le ayude a hacer un favor, que le vaya y le diga al marido que ella está encerrada en el manicomio. Entonces Herculina le dice que sí, pero que eso no puede salir dentro de ellas dos. Entonces ahí lastimosamente le toca seguir a María, ya porque no tenía más opciones. Bueno, ya pasado esto, Saturno el mago llega al manicomio y le dice al director que acá está María, que ella es la esposa de él. Entonces le dice el director que tan raro, que cómo llegó ahí. Entonces ella le dice que no, él le dice al director que la agencia del seguro de los carros le dijo que María estaba acá, y entonces él pues no lo pasó por alto, y también le dijo que bueno, que esos asegurados siempre saben dónde están todos. Bueno, entonces ya Saturno, sabiendo dónde estaba María, que estaba internada en un manicomio,
va y el director lo lleva a él donde está María. Y claro, cuando él va llegando, María abre los ojos de sorprendida, se emociona al ver a Saturno y diciéndole que ya no aguantaba más tiempo para salir de aquí. Entonces ahí donde le dice Saturno que no, que ella todavía no está bien y que todavía le falta mucho, un poco, que se quede un poquito más del manicomio para que ella se recupere. Pero entonces María le dice que no, que ella no está loca, y sabiendo Saturno que María no estaba loca, incluso decide dejarla ahí. Entonces María se llena como de resentimiento, lo comienza a coger, de que no lo suelte, no me suelte, que comienza a coger a Saturno, le dice no, por favor, no me deje acá, y a pesar de eso Saturno les decía dejarla a ella. Entonces María se llena de odio y Saturno decide mandarle cigarrillos y todo, y no, ella no lo recibía. Y entonces todos los sábados Saturno venía a dar un show, pero María nunca salía, porque claro, con ese remordimiento de saber de que el esposo mismo también la pasó por loca y la decidió dejar ahí, ¿no? Y sabiendo él el infierno que estaba viendo ella, porque ella no era loca. Bueno, entonces ya él decía ahí, entonces ya lo último como que Saturno se va alejando de la relación, y entonces él decide irse para otro país, empezar una vida nueva, pero él deja una noviecita diciéndole que él siga llevando los cigarrillos a María. Y ella va y se los lleva todo, cada vez que Saturno se lo pedía, pero él ya de un momento a otro no se los volvió a llevar porque Saturno se había quedado sin el dinero que Saturno le había dejado a ella para comprar los cigarrillos y llevárselos a María. Entonces de un momento a otro, entonces ya ha pasado el tiempo, mucho tiempo, Saturno se encuentra con la noviecita que le había dejado el encargo de que le llevara los cigarrillos a María, y le dice que no, que ella no volvió a llevar, ella le dice a Saturno que no volvió a llevarle los cigarrillos porque se le había acabado el dinero, y porque la última vez que fue había solo escombros, o sea, ya el manicomio ya no existía. Y de un momento a otro, pues ahí pasa una mujer embarazada y con la cabeza rapada, y es María. Y vemos que muestra tranquilidad y mucha paz, y ahí termina el cuento. Y bueno, ahora qué punto de vista mío sobre este cuento, quiero dejarme un punto de vista, venga a ver. Primero, el punto de vista es que la logística, para mí la logística falla muchas veces, o también hay que tener en cuenta que el personal que trata con locos, conviviendo con locos todos los días, se familiarizan con ese tema. Entonces ahí vemos que Herculina y las otras guardias pues les falló la logística y hicieron pasar a María por loca. Entonces, pero bueno, hay que también entender la versión de María, que ella dice que se lo ven a hablar por teléfono, que Mario es un mago, que todo eso. Entonces todo eso yo creo que también no les cuadraba. Entonces ya no, esta señora está loca, y por eso también decían dejarla. Pero ahí vemos la falla de la logística, porque ellos tienen que saber muchas veces quién es el loco y quién es el loco. Y además María tampoco tenía paradas de loca ni nada de eso. Ahí vemos eso, ahí vemos casos como la celopatía, que personas que sufren de celos, como en el caso de Saturno, que a pesar de que él sabía que María no estaba loca, decide dejarla allá y por celos, pensando eso. Verdaderamente aquí quien estaba loco era Saturno, no era María. Otro punto de vista puedo decir que otro punto también puede ser el abuso, que no solamente en un manicomio, sino por ejemplo puede ser en otros centros de reclusión, o hasta en empresas como tal, que eso es lógico que puede haber, que las personas que tienen poder abusan de las que no tienen poder. En ese caso vimos el abuso de poder de Herculina. Ella creyó porque era guardia y tenía más poder que las reclusas, que las internas, entonces podía hacer con ella lo que quiera. Entonces ahí podemos ver no solamente en ese punto como
por ejemplo, vemos a Arculina abusando de poder, haciendo abuso del poder. Entonces, como yo diría este punto de Herculina que hay, por ejemplo, en otras partes o en otras empresas donde los jefes manipulan, explotan laboralmente a sus trabajadores? Acá vamos a hablar de explotación, pero en el caso de Herculina era abuso, pero entonces lo que estoy haciendo es pasar a un jefe, a una persona con mayor poder en una empresa, como por explotación laboral a las personas de planta, como los que trabajan normalmente por un mínimo y todo eso. Podemos también como comparar lo de Herculina con esta comparación de las empresas. También podemos ver que un problema nace de la nada. Por ejemplo, a ella se le varó el carro, se le varó el carro y solamente necesitaba un teléfono, y de la búsqueda de una sola llamada se convirtió en un problemón. Como de decir, o sea, todo esto que pasó solamente pasó por una sola llamada, solo una llamada, y precisamente ella cayó, fue como ella cae en las manos, en un manicomio. Entonces podemos ver que algo tan pequeño se vuelve en algo tan grande. Entonces esta sería como otro punto de vista. Y otro punto de vista, podemos decir que la confianza no vuelve a ser la misma cuando se comete un error. Por ejemplo, veíamos pues lo que le había hecho María, de haberle hecho sido infiel a Saturno. Entonces él siempre quedó como con esa cosita en la cabeza, diciendo, no, si ella se fue me abandonó por otro, porque ella ya lo había abandonado. Entonces podemos ver que no se vuelve a tener la misma confianza que antes. Por ejemplo, ya vimos el caso, ahí vimos el caso de Saturno. Él no, lo primero que se le vino a la mente fue que ella lo abandonó y se fue con otro. Entonces ahí vemos que no vuelve a haber la misma confianza de antes. Entonces, ¿qué punto de vista me deja este dispositivo de abuso de poder, la celopatía y la falta de confianza? Y que un problema diminuto se puede volver un problema muy grande. Entonces, profesor Germán, esta es la actividad número 6, donde hago el video acerca de los dos dispositivos que su merced nos dejó en clase, que fue Mr. Taylor, que ya lo hablé al comienzo del video, y solo vine a hablar por teléfono, del que ya acabé de terminar. Entonces, profe Germán, muchísimas gracias. Entonces le presento la actividad número 6 de lectura y escritura en el contexto digital. Muchas gracias por llegar hasta acá, profesor. Reciba un caluroso saludo y Dios lo bendiga mucho, profesor. Muchísimas gracias.